Sí. Ya, chévere. Entonces vamos, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy es un tema sumamente fácil, ¿sí? Que solo es cuestión de ver y escoger la respuesta, ¿ya? En matemáticas continuamos con lo que tiene que ver con matrices y también vamos a ver rectas, ¿sí? Esto es continuación de lo que ya habíamos venido revisando. Entonces, todito esto son dos temas muy importantes que vamos a revisar por hoy. Ya. Matrices. ¿Qué es una matriz en matemáticas? Pues una matriz es simplemente una orden de números, ¿sí? En forma binomial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que simplemente van a estar ordenados en forma de un cuadradito, ¿ya? Es un arreglo bidimensional de números. Eso es todo, en teoría. Tenemos operaciones básicas en matrices, lo que tiene que ver con suma y resta, que es algo sumamente fácil, multiplicación por un escalar, ¿sí? O el producto por un escalar. Mayerly, ¿qué entiendes por multiplicación por un escalar? Profesor, ya no me acuerdo. Ya. Emily, tú tal vez. No. ¿Sobre qué? Un producto por un escalar. Ya. Siguiente. Producto entre matrices. ¿Sí? Producto entre matrices. Esto es sumamente fácil. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Vamos a trabajar o voy a hacer un ejemplo general, ¿sí? De cómo se va a comportar todo esto. Entonces, por lo general, una matriz siempre va a estar representada en este sentido. Voy a poner caso general. Se van a presentar matriz, barrita, y tenemos el primer elemento, el segundo elemento, un tercer elemento, y así sucesivamente. Y de igual manera hacia abajo, ¿sí? Voy a tener un elemento B, un elemento B2, un elemento B3 y así sucesivamente. Y de igual manera voy a tener hacia abajo en ese sentido, ¿sí? Hasta llegar hasta un cierto número. Entonces una matriz está conformada por esto. Característica de aquí, la ventaja que vamos a tener en la prueba es que vamos a trabajar matrices cuadradas de 2 por 2. ¿Qué significa esto? Que siempre voy a encontrar una matriz en este sentido. A1, A2, A3 y A4. Y me van a pedir que trabaje entre matrices de igual orden, ¿sí? Significa 2 columnas por 2 filas, ¿ya? De igual manera, para poder trabajar de eso o con esa situación, mis dos matrices deben estar o deben ser cuadradas, ¿sí? Que tengan el mismo número de filas y columnas significa que sean cuadradas. Entonces, suma y resta de matrices es muy fácil. Vamos a tomar el ejemplo de la matriz A y la matriz B. La suma y resta de matrices viene dada o siempre me van a pedir de esta expresión. Hallar la suma de la matriz A y B. Cuando yo necesite sumar la matriz A con B, pues es mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque voy a sumar término con término, ¿sí? En este caso, tendré que sumar el término A con el término B, ¿sí? A1 más B1. De igual manera, suma o resta, lo que me pide el ejercicio, ¿sí? Suma o resta. Entonces, tendré que la matriz 1 es A1, A2, A3 y A4. Cierro. Más la matriz B, que es B1, B2, B3 y B4. Entonces, con esto, yo lo único que voy a hacer es sumar término con término para hallar mi matriz resultante, ¿sí? Mi matriz AB será A1 más B1. Dejo el espacio y vendrá A2 más B2.
A3 con B3 y de igual manera A4 más B4. Esto es lo que tiene que ver con matrices cuadradas, suma y resta, ¿sí? En este caso voy a poner la resta con color rojo y simplemente se resta el segundo término, ¿sí? Se aplica la misma definición. A menos B. Y eso es todo lo que yo necesito. Suma y resta de matrices siempre voy a tener que realizar de esta manera. En la prueba voy a encontrar este tipo de ejercicios que son sumamente fáciles, ¿sí? Son los más fáciles que voy a tener y solo voy a tener que identificar. No voy a tener que hacer ningún proceso extra, ¿sí? Entonces, con esto es la primera parte, ¿ya? Ahorita vamos a ver la segunda parte, lo que tiene que ver con multiplicación por un escalar. Cuando ustedes vean esto, que se trata o escuchen por un escalar o esta palabra escalar, ustedes simplemente acuérdense de que es un número cualquiera, ¿sí? Un número real. Entonces, en este caso voy a tener que mi número escalar va a valer 2, ¿ya? Y me piden hallar el valor del producto entre A por E. Lo único que voy a hacer es de igual manera. Copio la matriz A, que será A1, A2, A3 y A4. Y con esto voy a poner delante. ¿Por qué? Porque me dice A por E. La matriz A multiplicado por el escalar E. O suelen poner de la siguiente forma también. E multiplicado por la matriz A, que viene a ser lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se resuelve esto? Pues es muy fácil. De igual manera, el 2 va a multiplicar con cada uno de los elementos de la matriz, ¿sí? Lo voy a poner con rojo y justamente el 2 lo vamos a poner de otro color. Y este 2 se multiplica por cada uno de los elementos de mi matriz. Y eso es lo único que me pide. La matriz de un escalar con una matriz, ¿sí? Esto es lo más fácil que voy a tener, ¿sí? Esta parte es la más fácil que hay. Sumar y restar es sumamente fácil. Vamos ahora con el producto entre matrices. Esto es un poquito más de concentración. De ahí sigue siendo el mismo procedimiento. Voy a copiar o voy a trabajar con mi matriz A, que es la que tengo acá arriba, ¿sí? Mi matriz A. Y acá también tengo mi matriz B. ¿Sí? Vamos a trabajar con estas. Me suelen pedir, por lo general, el producto entre la matriz A y B. Hallar eso, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Fácil. Simplemente voy a trabajar que la primera fila, ¿sí? Lo que se mueve de izquierda a derecha se considera fila o se le llama fila. Y lo que va desde arriba hacia abajo se llama columna, ¿sí? Esto es una columna. Entonces, la primera fila siempre se toma de la matriz original. Aquí el orden siempre es importante, ¿sí? El producto de matrices no es conmutativo. No es como nosotros decimos 3 por 5 que 5 por 3. Aquí el resultado es distinto. A por B es diferente a B por A, ¿sí? Suele salir otro resultado porque simplemente se aplica la fila por la columna. Entonces, una vez que yo entienda esa parte, pues voy a trabajar con colores para identificar lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a trabajar acá. Me pide o me indica que primero se trabaja la fila. Entonces copio la primera fila. ¿Qué será? A1 multiplicado. Dejo un espacio, sumo A2 y multiplico. Pero ¿qué es lo que yo voy a multiplicar? Aquí voy a multiplicar el valor,
¿sí? De la columna o los elementos de esta columna, que me quedará A1 por B1 sumado a 2 por B3. Esa es la característica principal, ¿sí? Esto me da el primer término de la nueva matriz. Dejo un espacio y voy a copiar la misma columna, perdón, la misma fila. A1 multiplicado, dejo el espacio más A2 multiplicado por quién. Y asimismo con otro color lo voy a poner para identificar. Tendré que es B2, A1 por B2 y A2 por B4. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que hay. Todo esto para la primera fila, ¿sí? Ahora, para la segunda fila va a ser lo mismo, pero lo único que va a cambiar es el valor, ¿sí? O los datos. En este caso voy a trabajar con la segunda fila. Aquí vendrá lo mismo. A2, perdón. A3 multiplicado más A4 que multiplico, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a multiplicar? De igual manera, la primera columna, que en este caso es B1 y B3. Ahora, con la segunda, de igual manera, se conserva la primera fila, ¿sí? Que será A3 multiplicado, dejo el espacio, más A4 multiplicado y dejo el espacio. ¿Y cuál es la otra columna que yo tengo que multiplicar aquí? Es la siguiente, es B2, aquí es B2 y B4. Y así es como resuelvo mi matriz producto, ¿sí? Aquí importante, no es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que el producto de A por B es diferente al producto o al resultado de B por A, ¿sí? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones no me suelen preguntar o no me piden hallar una matriz, simplemente me preguntan si el producto de A por B es igual al producto de B por C. Entonces esta es una variante de respuesta. Y esto es toda la teoría que yo necesito para hallar matrices, ¿sí? A partir de aquí, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a los ejercicios, ¿sí? Son sumamente fáciles, como les vengo diciendo. Solo tengo que aplicar lo que yo acabo de ver en este momento. Entonces vamos. Hasta aquí todo entendido, Emily y Mayeli. Sí. Ya, chévere. Entonces continúo. Ya. Ya. Esta es la primera, el primer ejercicio. Vamos a trabajar con las diferentes variantes que existen. Me dice, si A es un número real, ¿sí? B y C son matrices cuadradas de 2 por 2, ya me está dando el orden de las matrices. Me pide calcular A por B más C. En este ejercicio, ¿qué es lo primero que harías, Mayeli? ¿Qué resolverías primero? Sí, profe, es que estoy pensando. Ah, ya. Ya, esto es muy fácil. Vamos a poner aquí en la esquina. ¿Cuál es el orden jerárquico para resolver los signos o para destruir los signos de agrupación? Ayúdame con eso. Sería A por B más C. Ya, eso es lo que me indica aquí, Ah, ¿sí? bueno, eso está ahí. Claro. Esto es lo que está aquí, ¿sí? Yo siempre, las matemáticas siempre se rigen en un orden, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito aquí recordar? Simplemente tengo que recordar lo siguiente. Sería B más C primero. Exacto, exacto. Primero,
resuelvo lo que está en el paréntesis. Después, si es que hay, resuelvo corchetes y al finalizar siempre resuelvo las llaves, ¿sí? Este es el orden para destruir paréntesis. Ahora, orden jerárquico para resolver las ecuaciones, resolver las operaciones, ¿sí? Para resolver las operaciones es, primero resuelvo ¿qué? La división, después resuelvo la multiplicación y al final la suma o y la resta, como ustedes se acomoden. Este es el orden que yo siempre debo tener presente. Entonces, lo primero que yo voy a resolver es B más C. Y ese resultado lo multiplico por el escalar 2. Y ya está. Entonces, ayúdame. Este voy a hacer yo. Me dice, B más C es lo primerito que yo voy a resolver. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en cuenta? Tengo que acordarme lo que vi anteriormente. Debo sumar. Primer 0, término, ¿ya? 0 más 5. 4, El otro es 4 más 1. El otro número es 7 más 3. Y el siguiente número es 2 más 2. 2 más 2. ¿Sí? ¿Sí? quedaría 5, 5, 10, 4. Exacto. Entonces aquí esto, B más C, me queda 5, 5, 10 y 4. Y ya está. ¿Pero qué resolviste recién? Solo la suma. ¿Qué es lo que te falta? Multiplicar todo esto por ¿quién? Por A. Exacto, es la primera. ¿Ya? Entonces, continuemos, ¿ya? Mayerly, ¿cómo me quedaría aquí? El mismo valor de la matriz, en este caso multiplicado lo mismo. 2 por 5. 2 por 5, 10. Exacto. 2 por 5, o sea, quedaría 10, 10, 28. Exacto. Eso es lo que yo necesito siempre tener presente, ¿sí? La respuesta de mi matriz es eso. 10, 10, 20 y 8. Eso es todo. El resultado que nos dijo Emil, ¿sí? Como les digo, esto es algo sumamente fácil. No es nada complicado. Y solo tengo que acordarme el orden jerárquico para resolver las operaciones. Y eso es todo lo que yo necesito, ¿sí? Hasta aquí, todo claro. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces verán, este mismo ejercicio siempre aparece en las pruebas. Sí, siempre. Obviamente les van a cambiar los números, no con los mismos números, les van a cambiar. Va a haber un número positivo, un número negativo. Ya no en vez del 0 va a estar otro valor, entonces. Pero siempre es la misma estructura. Sí, vamos a ver el siguiente ejercicio. Y en el siguiente me va a ayudar Helen. ¿Sí? Ya. En este de aquí. Ayúdame leyendo, Helen, por favor. Ahí está en la compu. Ya, chévere. Entonces nos vas a ayudar haciendo los cálculos. Este de aquí, ayúdame leyendo, Mayeli, ¿ya? A ver, dice si A es un número real, B y C son matrices cuadradas 2 por 2. Calcule A por B más C. Ya. En este caso, ¿cómo te quedaría el paréntesis? ¿O qué resuelves primero? Ya. En este caso, ¿Para quién fue la pregunta, profe? para ti. No. Entonces verán, en este caso siempre resolver los paréntesis primero, ¿sí? Esto de aquí. Esto primerito voy a resolver. Entonces, ¿cuánto me queda A por B, Mayerly? Te quedaría 2
No. 0, ¿Ya? 8, ¿Ya? 6 y 4. Exacto, y eso es todo. ¿Por qué? Porque justamente es el producto de una matriz por un escalar o un escalar con una matriz. O sea, solo un número multiplicado por cada uno de los elementos de la matriz, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice? Que tengo que sumarle la matriz C. ¿Cuánto vale la matriz C? La matriz es de 5, 1, 7 y 2. Bien, significa que a esto le sumo la matriz C. ¿Cuánto? Uy, la matriz. ¿Cuánto te queda sumado a la matriz C, Mayeli? Quedaría 5, 9, ¿Ya? 13 y 6. Es la opción C. Exacto. Es la opción. Sí. Es justo esta de aquí. ¿Sí? Si te das cuenta que esto es sumamente fácil. Aquí. Esto es todo lo complejo que vamos a ver con matrices. ¿Sí? No es nada más. Aquí lo único que voy a tener es suma, resta, multiplicación. Aquí no existe división entre matrices, ¿sí? Mucho cuidado, eso también es una pregunta teórica. Suelen poner, ¿cuántas operaciones hay entre matrices? O para operar entre matrices, ¿qué operaciones nomás se realizan? Pues la suma, ¿sí? La resta, la multiplicación entre matrices y producto escalar o el producto entre una matriz y un escalar. Son esas 4 operaciones. Aquí la división no está admitida, ¿sí? Eso tener muy claro. Operaciones solo la suma, la resta, el producto entre matrices y el producto entre una matriz y un escalar. Son las 4 operaciones que hay, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte. Como les digo, es algo sumamente fácil. La siguiente variación que se suele presentar en este mismo tipo de ejercicios desde el de acá, ¿sí? Me dice, si A es un número real, B y C son matrices cuadradas de 2 por 2, calcule A por B y eso por C, ¿ya? Aquí, ¿cuánto te quedará, Emily? La de A por B. Ajá. 0, 8, 6 y 4. Ya. Y esto multiplicado por la matriz C. Sería 0 por 5, 8 por 7. ¿Ya? Más. Así, ¿verdad? Siempre acuérdense, el valor de la primera fila siempre se va a repetir en los dos primeros elementos. Lo único que va a cambiar es el valor de las columnas. El primero es 5, 7 y el segundo es 1, 2. Para la segunda fila de elementos va a ser 6 multiplicado por 5 más 4 multiplicado por 7. Y acá me va a quedar de igual manera, ¿sí? 6 multiplicado por 1 sumado 4 multiplicado por 2. Y ya. Y eso es todo. ¿Cuánto me queda esto operando, Emily? 5 más. ¿56? Sí, sí, Acá lo me siento. queda No, pero 16. 5 más 56, ¿no es? ¿No? Ah, sí, sí, lo siento, lo siento. Y ya. 6 por 5, 30. Ya. Más 7 por 4, 28. Esto me da 58. Y el siguiente es 6 por 1, 6. Más 8, que es 14. ¿Sí? Aquí la ventaja es que jamás les van a poner números
mayores a 10. ¿Sí? Si ya les ponen un número hasta 10, es el número más alto con el que van a trabajar. Incluso es más fácil trabajar con el 10. Y esta es la respuesta. Mi respuesta aquí es el literal B. ¿Sí? Pero como les digo, lo único que yo debo tener en cuenta aquí es cómo multiplicar o cómo hacer las operaciones entre un escalar, la matriz y el producto entre matrices. ¿Sí? Esa es la única diferencia que yo necesito reconocer. Por ejemplo, vamos a resaltar la primera fila, la voy a poner con amarillo. Esto de aquí son estos elementos, ¿sí? Estos de aquí. 0 y 8. Y de igual manera, la columna, en este caso esta columna, uy, se ve feo. Las columnas siempre van a variar, ¿sí? Esa es la única diferencia. Ya, las columnas siempre varían. Lo que siempre va a ser constante va a ser las filas. Entonces, esa es la respuesta. No es nada complejo, es sumamente fácil, ¿sí? Vamos con el siguiente, ¿ya? Vamos de aquí con rectas. Hasta aquí, Helen, ¿sí está claro? Ya, chévere. Mayerly, ¿sí está claro? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, en este de aquí me vas a ayudar tú, Mayerly, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a tratar? ¿Cuáles son las ecuaciones de la recta que hemos visto hasta hoy? Ojo, la ecuación de la recta. ¿Cuál te acuerdas, Mayerly? M es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. A ver. No, no es esa la ecuación. Esa es la. Para sacar la ecuación, para armar la ecuación referente a dos puntos, ¿sí? La ecuación de la recta. Y menos y1 es igual a m entre paréntesis x menos x1. Ya, esa es la otra ecuación, es la otra fórmula, ¿sí? Lo que yo te pregunto es, ¿cuál es la ecuación? ¿Sí? No las fórmulas, sino la ecuación, la que hemos visto hasta ahorita. O sea, ax más bx más c igual a 0. Exacto, exacto. AX más BX, perdón, BY más C es igual a 0, ¿sí? Esta es la recta general que vamos a ver aquí, ¿sí? Todo se va a basar en esta expresión. ¿Por qué? Mayeli, ¿sí te acuerdas de la ecuación que te dije o que les mencionaba que es punto pendiente, ¿sí? Que viene dada solo por despejar y es igual a ¿qué? A mx más b. b. Exacto, ¿sí? Esta es la punto pendiente, ¿ya? Esta ecuación de aquí sale de la ecuación general de la recta, ¿ya? Esa es lo único que yo necesito en este momento, porque todo lo que vamos a ver va a trabajar en relación a esto. ¿Y por qué? Emily, ¿cuál es la letra M? ¿Qué significa en la ecuación de abajo? Esta letra M. ¿La pendiente? Exacto, es la pendiente. Y ahora vamos a enfatizar bastante en la pendiente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ahora vamos a trabajar en rectas perpendiculares y rectas paralelas, ¿sí? Si yo tengo muy claro la definición y comprendo qué es la pendiente, esto va a ser sumamente fácil, ¿sí? Ahora, Mayeli, ¿qué es la pendiente de una línea recta?
¿O qué me representa el valor de la pendiente en la ecuación de la recta? O sea, es el ángulo que forma la recta con la dirección positiva. Exacto, le conocemos como ángulo de inclinación, ¿sí? ¿Sí? En este punto, lo que está bien lo que tú me dices, sí, muy bien, la verdad. Pero en este caso no voy a trabajar con ángulos, voy a seguir trabajando con las líneas rectas. Lo único que me indica es si mi pendiente o mi recta es positiva, ¿sí? O es negativa. En conclusión, me indica si mi pendiente es hacia abajo, que decrece, o cuando sube, que crece, ¿sí? Eso es lo único que me va a hacer referencia o lo único que vamos a utilizar en este momento, ¿sí? Ya. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Por qué razón? Porque tenemos los siguientes aspectos, ¿sí? Para rectas perpendiculares. ¿Cuál es la característica de una recta perpendicular, Emily? Helen, ayúdame tú ya. Cuando escuchas una recta perpendicular, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿O qué entiende por rectas perpendiculares? Dice, me pregunta a mí, es que no escuché. Sí. Ya. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas rectas o líneas perpendiculares? Inclinadas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra característica? Ya, va por ahí. Y va con respecto a lo que dijo Mayerly, ¿sí? La característica de las líneas perpendiculares es la siguiente, que existe una intersección entre ellas, ¿sí? O sea, hay un cruce entre las dos líneas. Y esto genera que se forme un ángulo de 90 grados entre las dos. Esa característica es la característica más importante en este momento, ¿sí? Vamos a hacer algo así, vamos a hacer algo así, ¿ya? Esto es 90 grados. Esta es mi línea L1 y esta es mi ecuación o línea L2. El punto de intersección es de este de aquí, ¿sí? Y las dos forman un ángulo de 90 grados. La característica principal de eso es justamente esto, ¿sí? Que la intersección, al formar un ángulo de 90 grados, ya me está diciendo mucho. ¿Qué es lo que me indica? Pues lo siguiente, que cuando son rectas perpendiculares, el valor o el producto de la pendiente de la línea 1 multiplicado por el valor de la pendiente de la línea 2 siempre, pero siempre va a ser igual a -1, ¿sí? O lo que se suele decir, la pendiente de la línea 1 es la inversa negativa de la segunda pendiente o de la segunda línea. ¿Por qué? Porque lo que está multiplicando aquí, al otro lado pasa a dividir. Y esto es lo que yo necesito, ¿sí? Esta es la clave para resolver todos los ejercicios que me pregunten aquí de pendientes, ¿sí? Es todo lo que yo necesito. Esto es lo más importante. Parto siempre de acá, de esta formulita o de esta expresión. Ahora, si hay líneas perpendiculares, pues también va a aparecer líneas paralelas. Helen, ¿qué entiendes por líneas paralelas? Mayetli, tú, por líneas paralelas, ¿qué entiendes? ¿O cuál crees que es la característica de estas líneas? Ya que son iguales, me dice Helen, ¿ya? Este, que su dimensión es mayor o igual a 1.
su dimensión. Ya, con dimensión, ¿a qué? ¿Tienen la misma pendiente o son perpendiculares a uno de los ejes? Ya, que sus pendientes son Tienen iguales. la misma distancia, o sea, nunca se chocan. Exacto, ¿sí? Entre ellas va a haber siempre la misma distancia. Y ejemplo que esto siempre nos suelen decir, las líneas del tren, ¿sí? Siempre nos van a decir esa situación. Aquí dice, no existe una intersección entre ellas, por lo cual no existe un ángulo. Y como ya dijeron eso, sí, ya, esta es la característica principal. Si yo tengo una L1, ¿sí? Mi línea 1, y acá tengo una línea 2. Esta es la característica, ¿sí? Mis dos líneas son perpendiculares, por ende, la pendiente de la línea 1 va a ser igual a la pendiente de la línea 2. Y eso es todo lo que yo necesito comprender en este momento. ¿Por qué razón? Porque en la prueba solo me van a preguntar las pendientes de cada una de las líneas, ¿sí? Entonces, yo les voy a explicar una forma sumamente rápida y práctica de reconocer las pendientes en este caso. ¿Sí? Primero, voy a trabajar con la ecuación general, ¿sí? De la recta. ¿Por qué razón? Porque todo parte de ahí. En el primer caso, cuando yo trabajo aquí en las líneas paralelas, siempre se va a presentar lo siguiente. Tendré un AX más un BY y más un C igual a 0. Acá, ¿qué tendré? Pues la misma situación, ¿sí? Tendré la misma expresión, ¿sí? Tendré un AX más un BY, pero lo único que va a diferenciar es el término independiente C. Si yo veo que en las dos ecuaciones el mismo término es igual, pues mi línea es paralela, ¿sí? O las líneas son paralelas, ¿ya? Por ejemplo, si aquí es más, perdón, aquí es menos y acá es menos y estos dos son más, mi ecuación va a ser siempre la misma, ¿sí? Otra forma de hallar rápidamente la pendiente es con la siguiente formulita, ¿sí? Para hallar la pendiente va a ser igual a m menos a sobre b. Y esto es todo lo que yo voy a necesitar para hallar las pendientes, ¿sí? Característica de las pendientes perpendiculares o de las líneas perpendiculares es que va a tener la misma forma, la misma estructura, ¿sí? Pero la única variante que va a tener es que una de las dos condiciones, bien sea A o bien sea B, van a tener el signo contrario a la original. Se han de presentar de la siguiente forma: menos AX más BY más menos el término independiente C, y todo esto es igual a 0. Esa es la única variante que va a haber. Si el uno es positivo, el otro es negativo, entonces es perpendicular, ¿sí? De igual manera puede haber el cambio. El coeficiente A puede mantener el mismo signo, pero el coeficiente B va a cambiar, el uno positivo y el otro bien puede que sea negativo. Aquí, esta es toda la teoría que yo voy a necesitar para calcular los ejercicios que me están pidiendo. Esto es importante, ¿sí? La forma más rápida de hallar. Debo tener en cuenta la pendiente de las perpendiculares y la característica principal para hallar la pendiente de las líneas paralelas, que es todo lo que yo necesito. Esto sí está comprendido y claro hasta el momento. ¿Sí, chicas? Entonces, esto, o a partir de aquí, lo que yo voy a hacer es ir a los ejercicios y a poner en práctica. Vamos a los ejercicios. Hasta aquí. Si está claro esto, Mayerly, Emily y Helen. Sí. Ya. Ok. Vamos con este ejercicio. Ayúdame leyendo, Emily, porfa.
En un estudio vial para la construcción de una carretera se realiza un levantamiento topográfico de información y se determinan dos trayectorias rectas. La primera pasa por los puntos A, 0,3, B, 4,8 y la segunda pasa por D, 4,12, E, menos 8,-3. Determina la relación geométrica que van a tener las dos trayectorias para su construcción. Ya, listo. En este punto solo me está dando puntos por los que pasan las dos líneas, ¿verdad? AB y el punto DE, nada más. Entonces, en función a esto, ¿yo cómo deduzco que son paralelas, perpendiculares, secantes o tangentes? ¿Cómo crees, Mayerly, que yo puedo hallar este resultado o llegar a esta conclusión? Sacando la pendiente, ¿Y cómo calculo la pendiente aquí? M1 es igual a M2. ¿Ya? M1 es igual a M2, ¿sí? Ya. Ahí Esta... Sí. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría entonces? M1 sería igual a sería M2. 8 menos 3 sobre 4 menos 0. Exacto. 8 menos 3, ¿qué es? 5. 5, ¿verdad? Y 4 menos 0, ¿qué es? 4. 4. Ya. Ahora para el punto 2 será menos 3 menos 12, ¿qué es? 15 Ya, menos 15 menos 15 sobre, sobre menos 12, ya, menos 12. multiplicando 5 cuartos. Ya. ¿Qué saco aquí? Tercera, ¿verdad? Tercera 4, tercera 5. Menos por menos que me da más. Entonces tengo que 5 sobre 4 es igual a 5 cuartos. Y ya está. Entonces mis dos líneas son ¿qué? ¿Paralelas o perpendiculares? Y ya está. Eso es todo lo que yo necesito saber, ¿sí? No necesito irme más allá ni más acá aplicando una ecuación. Lo único que yo necesito comprender y recordar es lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? La diferencia o la variación entre las coordenadas del punto y las coordenadas del punto X, ¿sí? Que está dado por Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y eso es todo lo que yo necesito allá, ¿sí? Este tipo de ejercicios siempre voy a tener. Y yo al recordar esto, no me voy a demorar más de 30 segundos. Sí. Si está claro hasta aquí, Helen. ¿Qué me dice? Ya. Ok. Ya. Continuando entonces con el siguiente ejercicio. ¿Ya? El de aquí. Ayúdame leyendo Mayerly, ¿ya? Y dime cómo lo resolverías. Dice, el diseño de una carretera recta tiene como referencia en el levantamiento topográfico un punto inicial de P entre paréntesis menos 4,0. Además, dicha carretera debe ser perpendicular al cruce de la carretera existente, que describe su trayectoria mediante la ecuación y es igual a x menos 1 sobre 2. Determina la pendiente que debe tomar la nueva carretera para su construcción. ¿Ya? ¿Qué es lo que te está preguntando aquí? Determinar la pendiente. ¿Ya? De la segunda carretera, ¿verdad? Pero ¿bajo qué característica? O sea, ¿Cuál es la característica? que debe ser perpendicular. Y ya. Y eso es todo lo que yo necesito, ¿sí? Es todo lo que yo necesito saber para calcular. Como ya sé que me pide una carretera perpendicular, ¿sí? ¿Qué aplicarías tú?
¿Cómo que aplicaría yo? Claro. ¿Cómo calcularías tú la pendiente de la otra carretera? Con la fórmula que me está dando ahí, que y es igual a x menos 1/2. Exacto. Esta de aquí es la ecuación, ¿sí? Simplemente yo la voy a reescribir. El denominador se lo puede distribuir tanto para el un término como para el segundo, ¿sí? ¿Cuál es la pendiente de aquí? ¿Cuánto vale esta pendiente? Un medio. Ya, un medio. Y ya está. Si la pendiente de la una es un medio, ¿cuánto será la pendiente de la segunda? Simplemente lo que está dividiendo sube al otro lado a multiplicar con el signo contrario, ¿sí? Porque yo ya sé que m1 por m2 es igual a menos 1. Como yo ya tengo m1, ¿sí? Que m1 es un medio multiplicado por m2 es igual a menos 1. m2 es igual a, esto que está dividiendo se va a multiplicar 1 por 2, 2. Como aquí ya hay un signo, pues la segunda pendiente es menos 2. Y ya, eso es todo lo que yo necesito. Característica de este ejercicio, de hecho ya me está dando todo lo que yo debo entender. Me dice que quiere una pendiente perpendicular, ¿sí? Este dato de aquí me está dando de más, que por lo cual ahorita no me sirve de nada. Lo que me importa bastante es esto de aquí. Esto es lo que yo necesito saber. Una vez que yo tengo esto, pues simplemente tengo que volver a describir la ecuación que me está dando, ¿sí? Y por lo general suelen confundirse así o simplemente se suele poner un medio que multiplica x menos un medio. Y ya está. Esto le hago relación con la fórmula punto pendiente que es mx más b. Y ya está. Eso es todo lo que necesitas saber. Si está claro esto, Mayeli, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Helen, ¿qué tal tú? Dice sí. Ya. Gracias, Mayeli. Emily, ¿tú qué tal? Sí, Fácil, ¿verdad? Ya. Y vamos con el último. Ayúdame leyendo, Mayeli, ¿ya? Este Ya. de aquí va a ser Helen, va a ser este de aquí. Dice, en la construcción de dos vías que se intersecan mediante las rectas L1 menos x más 3y más 5 es igual a 0 y L2y es igual a x más 1, para que las vías sean perpendiculares, ¿cuál es el valor de la pendiente de L2? Y ya. Eso es todo. Porfa, ayúdame. Dile a Helen qué es lo que le pide el ejercicio, ¿ya? Le pediría el primer valor. En este caso, el coeficiente de A, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es la característica de esta ecuación, de estas líneas? que son perpendiculares. Exacto. Porque ¿Ya? tienen que ser perpendiculares. Exacto. Entonces, hasta aquí, si está claro, Helen, lo que debes hacer. Por todos los números, ya. Esto es sumamente fácil, ya. Dime, ¿cuál es la fórmula o cómo vas a calcular la pendiente de dos líneas perpendiculares? M1 por M2 ya. Y eso es igual siempre a menos 1, ¿sí? Eso es igual siempre a menos 1, ¿ya? Entonces, como ya tienes la idea, calcula, ¿sí? ¿Cuánto vale M1? Y ayúdame sacando la pendiente de la línea 1, Mayeli, porfa. Ya. ¿Ya le sacaste? Y ya, sí, ya le saqué, me salió 1/3. Ya. ¿Qué fórmula utilizaste?
¿Mande? ¿Qué fórmula utilizaste? Con la misma de L1 le puse 3y es igual a x menos 5, y es igual a 1/3 de x menos 5/3. Ya, yo voy a utilizar esta de aquí. ¿Se acuerdan que les dije que m es igual a menos a sobre b? Y ya, m es igual a menos. ¿Cuánto vale a? Mayeli. A menos 1, Exacto. ¿Y b? 3. Y ya, menos por menos que es más. Entonces la pendiente de L1 es 1/3. ¿Sí? Y así más rápido. En esta ocasión yo ya no necesito despejar. Lo único que yo debo acordarme es de cómo está estructurada la ecuación general de la recta, ¿sí? Porque siempre me va a dar en este sentido, ¿ya? Cuando me den esto no tiene mucho caso a despejar la letra Y. Cuando me da en esta fórmula, enseguida ustedes acuérdense de esta fórmula, ¿sí? Hallen siempre con la pendiente es igual a menos a sobre b. Y eso es todo lo que yo necesito. Con esto, ¿cuánto te queda la pendiente Helen? La pendiente de L2. Emily, tal vez tú ya le calculaste. Menos 3. Ya, y eso es todo. Entonces, explícale a Helen cómo calculaste, ¿ya? Porfa. O sea, puse L1 por la pendiente de L2 es igual a menos 1 y de ahí despejé L2, la pendiente de L2, que me quedó igual a menos 1 sobre, o sea, dividido en fracción abajo la pendiente de L1. Y ya, entonces. Y de ahí hice medios y externos. Exacto, medios con medios y extremos con extremos. Entonces, aplicó prácticamente lo que dijiste antes, Helen, ¿sí? M1 multiplicado por M2 y esto es igual a menos 1, ¿sí? Igual a menos 1. L1, ¿cuánto vale? 1/3 por M2 y esto es igual a M1. Entonces M2 va a ser igual a lo que está abajo dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. 1 por 3, 3. Como es negativo, menos 3. Mi respuesta ha sido el literal A. Y eso es todo lo que yo necesito. Significa que esta pendiente, para que cumpla con la condición de perpendicularidad, ¿sí? Tiene que valer menos 3. Y ya está. Eso es todo lo que yo necesito. Si está claro hasta aquí, Helen. Se fue y no me dijo chau. Mayeli decía. Pero un ratito que se vuelva a reconectar, ¿ya? Hasta aquí. Segurísima, Helen, que sí está clara esta parte. ¿Qué es lo que... ¿dónde crees que te confundes? ¿O qué es lo que te hace falta? Ya, lo de cómo saqué el 1/3. Ya, esto es fácil, ¿sí? Volviendo al principio. ¿Recuerdas que les di varias fórmulas? ¿Sí? ¿Cuál fue la primera? Cuando trabajo en líneas perpendiculares, ¿sí? Cuando estoy trabajando en líneas perpendiculares, las pendientes o el producto de las pendientes va a ser igual a M1, ¿sí? Esa es la primera fórmula cuando son perpendiculares. La segunda fórmula, cuando son líneas paralelas, ¿qué tiene que ver? Que la pendiente de la una línea va a ser igual a la pendiente de la segunda línea, ¿sí? Esto es cuando son paralelas. La primera cuando son perpendiculares y la segunda cuando son paralelas. Pero aquí viene una muy especial, que es la siguiente. En el caso de que yo estoy trabajando con AX más BY y más C, y esto igual a 0,
tengo que acordarme que esta expresión, ¿sí? Esta de aquí es la ecuación general de la recta, ¿ya? Y cuando yo tengo cualquier línea que esté expresada en este sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo calcular? Pues en esto yo debo calcular la pendiente de una forma mucho más fácil, y la fórmula es la siguiente. La pendiente viene dada por menos A dividido para B, ¿sí? Esta fórmula de aquí me sirve para dar la pendiente cuando yo tengo la ecuación general de la recta, o sea, cuando yo tengo esto de aquí, ¿sí? Esto me va a ahorrar bastantes pasos, porque yo lo único que debo identificar que la ecuación que me está dando originalmente del E1, el coeficiente o el valor de A, veo que aquí es un menos, y siempre una letra va a estar acompañada siempre de un número, ¿sí? Cuando no se escribe el número, se sobreentiende que hay un número 1. Entonces, el A es igual a menos 1. B es igual a 3, ¿sí? A más 3. Esto de aquí es lo que yo reemplazo esta parte de aquí, aplicando justamente esta fórmula, ¿sí? El menos, que es de la fórmula, el valor de A, que es menos 1, ¿sí? Y el valor de B, que es 3. Entonces, menos por menos, que me da positivo, y aquí me queda un tercio. De ahí es de donde sale el un tercio, ¿sí? Esa es la primera parte para resolver el ejercicio, ¿ya? Después, ¿qué es lo que yo hago? Recién ahí calculé solo la pendiente de la línea L1. Pero como me pregunta la pendiente de la segunda línea, y la única condición que me da es que deben ser perpendiculares, pues aplico la primera fórmula, la que me está dando acá, ¿sí? La única condición cuando son perpendiculares. O sea, aquí aplico esta fórmula de aquí, ¿sí? La de perpendicularidad. El producto de las pendientes siempre va a ser igual a menos 1. Y como ya sé que la una pendiente es un tercio, la reemplazo para hallar el valor de la segunda pendiente, ¿sí? Y lo que siempre se dice, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Menos 1 por 3 me queda menos 3, ¿sí? Significa que este valor de AX, en vez de la A, va a estar el número 3. De ahí es de donde sale el un tercio, ¿sí? Y con ese un tercio yo hallo el valor del coeficiente A. Si está claro hasta acá. Ya, chévere. Entonces el siguiente. Ya. El de aquí me dice de igual manera. Un electricista quiere colocar dos cables en paralelo. Ojo, ya me está dando la condición que tienen que ser paralelos, ¿sí? Cuando yo escuche paralelo, simplemente tengo que acordarme de que la pendiente de una línea tiene que ser a la pendiente de la segunda línea. Y aquí está todo el truco. En lo alto de las torres, punto. Si los cables están dados por las rectas, ya me está dando, ¿sí? L1, AX más 3 y L2 menos B, X más Y más 5 igual a 0. ¿Cuáles son las pendientes de la recta L1 y L2? En este caso me está preguntando las pendientes. No importa cuál de las dos yo halle, ¿sí? Solo me está preguntando cuánto vale cualquiera de las dos pendientes. Porque yo al calcular bien sea la pendiente de L1 o la pendiente de L2, voy a hallar subsecuentemente la segunda pendiente, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale o cómo harían aquí Mayerly? ¿Qué cosa, profe? ¿Cómo Profe, ¿me calcularías? puede dejar la anterior diapositiva? Es que me falta un numerito. Ah, ya, ya, ya. Ya estoy aquí. Ya, profe, gracias. Ya, chévere. Entonces, Helen, ¿tú igual ya copiaste? Con todo, ya les estoy subiendo así mismo los videos para que revisen, ¿sí?
volviendo a este ejercicio, ¿qué calcularías o cómo calcularías las pendientes de L1? Mayeli. Ya, profe, déjame leer el enunciado. Ya. Hasta eso, Helen, dime tú, ¿cómo calcularías la pendiente de L? Ya puede ser con esa fórmula, ¿sí? Utiliza la que vimos recién, la que es M igual a menos A sobre B. Emily, tal vez tú ya... Profe, también se puede guiar con lo que es L1 es igual a X más 3. Exacto. AX, ¿qué es? Lo que necesito calcular, ¿sí? De hecho, me pide hallar la pendiente de A y la pendiente de B, ¿sí? ¿Cuánto vale A y B? Eso es lo que me está preguntando el ejercicio. Característica principal. Yo voy a diferenciar dos cosas aquí, ¿ya? Que las dos ecuaciones, tanto L1, mejor dicho, solo L1, ¿sí? Me estoy dando cuenta que L1 ya me está dando de la siguiente manera. ¿Sí? Tengo AX más 3. Esta parte de aquí, ¿a qué se parece esta expresión? Se parece a esto, a MX más B, ¿sí? O sea, yo solo grabándome la primera ecuación, lo que dice Helen, ¿sí? MX más B, yo ya estoy recordando. ¿Cuánto vale la pendiente de L1? Pues la pendiente de L1 vale A. Y ya está. Ahora voy con la segunda, ¿sí? L2. Yo tengo que es menos BX más Y y más 5. Y esto es igual a ¿qué? A 0. Voy a despejar la letra Y. Significa que Y va a ser igual. Esto que está negativo pasa con positivo. Me queda BX. Esto que está con más pasa con menos 5. Y de igual manera voy a relacionar con MX más B. Por ende, mi segunda pendiente, ¿cuánto ha valido? La pendiente de L2 vale B. Y por esta condición de M1 es igual a M2 porque son paralelas, M1 vale A. ¿Cuánto vale M2? Pues vale B. Y ya está. Significa que A ha sido igual a B. Mi respuesta aquí es de literal A. Y ya, eso es todo lo que yo necesito acordarme para poder resolver los ejercicios. Hasta aquí. Sí se comprendió todo esto. Mayeli, Helen y Emily. Sí, profe. Ya. Como les digo, lo único que vamos a utilizar aquí son 4 expresiones. Son expresiones que ya hemos venido trabajando, ¿sí? Siempre tengo que relacionarlo. Como dijo Helen, pero lo que dice Helen, debo relacionar la fórmula de Y igual a MX más B. Y es más recomendable trabajar así. ¿Por qué razón? Porque al momento de trabajar en ese sentido, yo identifico de paso y de entrada que la letra o el número que está al lado de la X es la pendiente, ¿sí? Que el 3 es igual a B y ese B es el punto que corta en el eje Y, ¿sí? Siempre voy a trabajar en ese sentido. No va a ser nada complicado. Debo acordarme también de que el producto de las pendientes es igual a menos 1, ¿sí? Esto cuando estoy trabajando con rectas perpendiculares, debo acordarme de que la pendiente de una línea es igual a la pendiente de la otra línea cuando estoy trabajando con líneas paralelas, ¿sí? La otra fórmula que debo acordarme es la pendiente es igual a menos A sobre B cuando me da la ecuación general de la recta. Y eso es las 4 fórmulas que yo voy a utilizar
para resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? No me voy a demorar mucho, siempre voy a memorizar estas fórmulas y sobre todo tengo que leer despacio los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, aquí, como les voy diciendo, los ejercicios de por sí ya me están dando las directrices de lo que yo debo hacer. Hay ejercicios en los que ya me está dando la forma en la que están actuando las líneas, me da el gráfico, ¿sí? Pero en este caso yo elegí trabajar con estos ejercicios pues justamente por eso, para primero entender lo que me dice, ¿ya? En los ejercicios de repaso, ahí ya les voy a enviar los ejercicios con los gráficos, para que ustedes vayan repasando, ¿sí? Con el gráfico se les va a hacer mucho más rápido resolver los ejercicios, porque incluso ya están viendo si las líneas son paralelas o están en forma de perpendicular o se cortan, ¿sí? Entonces, eso, chicas. Eso por el día de hoy, ¿ya? Vayan, descansen un rato, porque más tarde tienen clase de sociales, ¿sí? Hasta Ya, ahorita, profe. ya, todo entendido, ¿verdad? Ya, Sí, igual. fácil. Sí, profe. De igual manera, si tienen alguna duda, ¿sí? De lo que sea, incluso de cómo sumar más rápido, díganmela, ¿sí? No hay ningún inconveniente. De hecho, ustedes tienen que decirme porque el objetivo es que resuelvan la prueba bien y en el menor tiempo posible para que ese tiempo que les sobra lo utilicen en los otros ejercicios, ¿sí? Esa es la clave. Entonces, hasta el momento, cualquier otra duda que tengan, tienen que preguntarme, ¿ya? Eso. Y por decirles que la prueba ya tienen fecha. La prueba les van a tomar el 17 y el 18 de este mes, ¿sí? De igual manera, todavía no confirman la hora, pero ya está, ¿sí? Los 2 días en los que les van a tomar la prueba es el 17 y el 18 de septiembre, o sea, de hoy en 15 días. Así que todavía vamos a seguir repasando, chicos, ¿ya? De eso no se preocupen. Y asimismo, cualquier duda que tengan la confianza total de preguntarme, no solo a mí, sino a los tres profes más que hay, ¿ya? Entonces, eso, chicas, no me quiero alargar más. Vayan, descansen y gracias por hoy, ¿sí? Gracias. Ya, Emi, chao. Hasta luego, profe. Chao, Mayerly. Chao, Helen.